Well, we thank Evan Mills for his presentation, an expert on Un climate panel de change and discusión insurance. We will liderado por Mavir Valderrama, directora de sostenibilidad de Fasecolda, denominado la Ruta de la Política Ambiental Colombiana, el sector asegurador y el cambio climático. Muchas gracias, Sergio. Un saludo muy How do you especial want my settings? para todos. El doctor Mills me debe estar escuchando. Estoy complacida de acompañarlos en la moderación de este panel. Y quiero nuevamente darle la bienvenida al doctor Evan Mills, quien nos ha dado una conferencia magistral sobre la relación que tiene la industria de seguros en el reto de enfrentar el cambio climático. Quiero recordarles que el doctor Mills es científico afiliado al Laboratorio Nacional Lawrence en Berkeley, también es afiliado de investigación en el Grupo de Energía y Recursos de la Universidad de California, Berkeley, y además es miembro del panel intergubernamental sobre cambio climático. El doctor Mills, desde los años 90, ha seguido la respuesta, ha venido monitoreando el trabajo que se adelanta desde la industria aseguradora en materia del cambio climático y ha publicado más de 350 artículos e informes técnicos. 60 de ellos se centran justamente en los temas relacionados con los seguros y ha contribuido en 17 libros. Entre esos, el doctor Mills fue coautor del capítulo sobre seguros en el tercer informe de evaluación del IPCC y ha colaborado y trabajado como consultor con aseguradoras, reaseguradoras, actuarios y reguladores globales. Fue asesor científico de la Mesa Redonda para el Cambio Climático, un grupo de líderes empresariales preocupados por las implicaciones que tiene el cambio climático y que ha estado bajo la coordinación de la Universidad de Columbia. Entonces es un gusto contar con él como nuestro conferencista principal en la mañana de hoy y ahora como panelista en este segmento. Quiero también saludar de manera muy especial a Juanita López, que es líder de asuntos ASG en KPMG para América Latina, Suramérica. Antes de asumir este rol, Juanita se desempeñó como directora a cargo de los servicios de consultoría en materia de cambio climático y sostenibilidad en el área de consultoría de KPMG y ha estado a cargo del desarrollo de un buen número de proyectos orientados a poder acompañar a las organizaciones, a las compañías, a las empresas en su proceso de generación de valor sostenible en materia de lo que tiene que ver con cambio climático y por supuesto que los modelos de negocio estén alineados con la agenda de desarrollo sostenible. Juanita, muchas gracias por acompañarnos y bienvenida. Bueno, y también está con nosotros Mariana Escobar. Mariana es jefe del Grupo de Trabajo de Finanzas Sostenibles de la Superintendencia Financiera de Colombia. Ella cuenta con más de 12 años de experiencia. Su trabajo ha estado focalizado especialmente en los temas relacionados con la inclusión financiera y la banca sostenible. Se ha desempeñado tanto en el sector público como en el sector privado y ha fungido como asesora de políticas públicas en el Departamento de Prosperidad Social, también fue subdirectora en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, gerente de sostenibilidad en el Citibank de Colombia y tiene estudios internacionales de la Universidad de Bentley en Boston y una maestría en asuntos internacionales de la Universidad de Columbia. Mariana, muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy en este panel. Bueno, muy bien, y entonces para entrar en materia y luego de esta conferencia que nos ha compartido el doctor Mills, que nos presenta un panorama, diría yo, retador, pero al mismo tiempo inspirador. Retador porque definitivamente el cambio climático va a tener unos impactos en los niveles de siniestralidad de muchas de las líneas de negocio del sector asegurador, pero al mismo tiempo nos trae un abanico de oportunidades, un abanico de espacios en donde la industria aseguradora tiene un gran momento para probar cuál es el valor que tiene
a disposición de la sociedad del país para acompañar ese proceso de transición hacia una economía mucho más limpia, especialmente en Colombia, que es un país realmente vulnerable ante los fenómenos del cambio climático. Entonces, yo les prometo que voy a hacer mi mejor esfuerzo en que logremos tener una conversación muy nutrida y que podamos ajustarnos a los tiempos que tenemos previstos. Entonces, quiero arrancar con Mariana, porque definitivamente la Superintendencia Financiera ha tenido un rol destacado, incluso en el marco de la región, en todo lo que tiene que ver con el abordaje del cambio climático y su entendimiento como un riesgo que termina siendo de carácter financiero. Entonces, para esto, pues la Superintendencia ha venido desarrollando una serie de elementos, de lineamientos que buscan que las entidades vigiladas incorporen el cambio climático en sus modelos de negocio desde una perspectiva material, cómo el cambio climático realmente tiene un enfoque material en el negocio. Y quisiera entonces, Mariana, que nos compartas cómo ha sido este proceso, qué es lo que la Superintendencia ha venido avanzando y a la luz de estos lineamientos, cómo observan ustedes que está trabajando la industria aseguradora colombiana. Mavir, muchísimas gracias por la invitación, también a Fasecolda por invitarnos a participar en este interesante panel. Yo creo que para las personas que hemos estado los últimos días en Cartagena y las que han venido durante años a Cartagena en esta época, pues es evidente que el cambio climático es una realidad y que está teniendo estragos e impactos importantes en el país y pues a nivel global. Entonces, en ese sentido, pues la Superintendencia no es ajena, digamos, a la realidad, y en 2019 se unió a una red de supervisores y bancos centrales que estaban evidenciando lo mismo y tomó la decisión de reconocer que el cambio climático es fuente de riesgos financieros. Entonces, ese mismo año, la Superintendencia decide publicar una hoja de ruta, una estrategia que buscaba principalmente dos cosas. La primera, fomentar la canalización de capital, de recursos hacia proyectos que permitieran tener una transición organizada de la economía hacia una baja en carbono. Pero por el otro lado, y mucho más central, digamos, al corazón de la Superintendencia, era justamente promover una mejor identificación, medición y administración de los riesgos financieros derivados del cambio climático. Para poder llevar al sistema financiero a que incorporara estos temas en su ADN, pues este plan de trabajo de alguna manera incorpora un enfoque o tiene una aproximación gradual y progresiva. Entonces, lo primero que nosotros quisimos hacer desde la Superintendencia fue justamente medir la percepción de las industrias supervisadas, de las entidades que supervisamos frente a qué tan relevante para ellos era, qué tan relevante para las industrias supervisadas era el cambio climático, qué tanto era fuente de riesgos y oportunidades, qué políticas tenían, qué programas tenían, cómo era la gobernanza, y eso se hizo a través de la encuesta bienal de riesgos y oportunidades. En esa encuesta, específicamente para la industria de seguros, encontramos que si bien alrededor del 80-90%, dependiendo si incluimos vida en general, encontraban que el cambio climático es fuente de riesgos y oportunidades financieras y con un carácter material. Sin embargo, cuando les preguntábamos cuáles tenían algún tipo de política, programa o estrategia, o si esto estaba incluido dentro de su estrategia de negocio, encontrábamos que solamente el 22% tenía algo de esto. Entonces, en ese sentido encontramos que había una oportunidad de empezar a mandar información adicional, y el segundo paso que tiene la Superintendencia en estos planes graduales para llevar a las industrias a que se muevan hacia estos temas, a la gestión de estos temas, es indagar, o quisimos indagar o diagnosticar un poco más la exposición. En el caso, digamos, de la industria de seguros, contamos con la suerte que ustedes empezaron a entender hacia dónde iba la supervisión y realizaron un estudio que nosotros también realizamos con los administradores de fondos de pensiones para mirar la alineación de los portafolios a los 2 grados centígrados, o en otras palabras, los portafolios de inversión que tanto estaban expuestos a los riesgos de transición, que no son otra cosa que aquellos riesgos que se derivan de la introducción de política climática, los cambios tecnológicos o los cambios en patrones de consumo, ¿no? Eso es un primer paso muy importante, pero también nosotros queríamos saber qué estaba pasando en la suscripción, digamos, que pues es central, pues, la parte más central de los negocios de la industria, y ahí decidimos
digamos, de alguna manera profundizar en la encuesta y hicimos un requerimiento, un ejercicio de supervisión donde tuvimos no solamente una serie o enviamos una serie de requerimientos y de preguntas a la industria, sino que también tuvimos entrevistas uno a uno con las más grandes, ¿no? Con las entidades más grandes, las compañías más grandes, para entender qué es lo que estaban haciendo y qué ejercicios o qué mediciones habían realizado, dado que pues esta industria es la más avanzada en términos de gestión y administración de riesgos al final frente a las otras, ¿no? Es más parte de su corazón, tienen los datos o tienen más datos y pues tienen la experiencia en la administración de riesgos. Una vez realizamos este requerimiento, este ejercicio de supervisión, el cual terminamos en días pasados. La idea en este ejercicio progresivo, si se quiere, es publicar una guía. Esto ya lo hemos hecho con las administradoras de fondos de pensiones, lo hicimos este año con bancos. La idea es a final de este año tener la guía de expectativas del supervisor con ustedes, que no es otra cosa que un documento o una brújula, o un plan de acción, una brújula para que las entidades desarrollen su plan de acción frente a cuáles son esas expectativas que nosotros como supervisores tenemos frente a la administración y gestión de los riesgos y oportunidades del cambio climático. Esa guía se va a construir basado en las recomendaciones, digamos, que existen de buenas prácticas internacionales, pero acotado en relación a los resultados que encontramos justamente de ese ejercicio de supervisión. Esto es lo que hemos, digamos, este mismo plano, esta misma trayectoria la hemos recorrido con las otras industrias, de nuevo yendo de manera progresiva y mandando mensajes contundentes a las industrias para que empiecen a incorporar estos riesgos pues en su proceso de toma de decisiones. Pues definitivamente el trabajo que ha adelantado la Superintendencia Financiera está marcando una orientación muy clara respecto de cuál es el trabajo que se espera desde las entidades vigiladas para abordar todos estos temas dentro de lo que es la toma de decisiones de los negocios. Quiero pasar ahora a preguntarle a Juanita, justamente haciendo alusión a un ejercicio que realmente construimos a partir también de la colaboración que nos brindó la Superintendencia Financiera. Fue un estudio que encomendó Fasecolda a KPMG con la idea de poder referenciar cómo está avanzando la industria de seguros a nivel global en materia del abordaje a los temas asociados al cambio climático y también entender cómo está el panorama de nuestra industria en Colombia. Juanita, ¿cuáles son esas principales tendencias internacionales que se pueden encontrar a partir de este ejercicio? ¿Y cuáles consideras tú que son esos aprendizajes o esas lecciones que tenemos para revisar en el trabajo que está haciendo la industria de seguros en nuestro país? Vale, gracias. Buenos días y gracias también, Mabel, por la invitación y a Fasecolda. Muy complacida de estar acá. Pues les cuento, ese estudio que hicimos, yo diría con el sector y con Fasecolda, más que un estudio fue creo que un proceso, y ahí abordamos distintos temas. Uno, de entender qué significaba o qué significa el cambio climático para la industria de seguros, cuáles son las tendencias globales ahí, a partir también de un proceso de capacitación y de trabajo con el sector, y tuvimos algunas entrevistas y conversaciones. Yo creo que ahí de esas lecciones, algunas fueron recogidas por Evan ahorita. Fundamentalmente vemos 4 líneas, digamos, en las cuales se enfoca la industria hoy con respecto a la gestión de cambio climático. Una tiene que ver con entender ese riesgo, y ahí todavía hay un camino largo por recorrer, pero cada vez hay más esfuerzos en desarrollo de modelos probabilistas, de entender qué significan los escenarios de cambio climático en las distintas trayectorias, en el comportamiento del clima, de ver cómo se incorpora eso en el entendimiento de riesgos, pero no solo de físicos, de impacto directo, sino también qué significa la transición, qué significa la transición hacia una economía baja en carbono en términos de la exposición, en términos de distintos escenarios de exposición en función de las trayectorias que tomemos, etcétera. Ahí hay avances importantes. El segundo está atado a cómo vincularse a iniciativas globales con respecto a esto, ¿no? Y ahí hay iniciativas varias. Una es la Net Zero Asset Owner Alliance. Hay todo un esfuerzo que se hizo en Glasgow de cómo el sector financiero en general está alineado con un esfuerzo que ya no es de 2 grados, para quienes no son familiares con el tema. El esfuerzo en el que estamos es
La ciencia ha dicho, debemos mantener la temperatura del planeta por debajo, ojalá de 1.5 grados o muy por debajo de 2 grados centígrados. Vamos mal. Lo que espera la ciencia o lo que debería ocurrir es que reduzcamos nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% al 2030. Hoy, como vamos, estamos más o menos en una trayectoria de 2.3 grados, es decir, estamos bien, unos dicen 2.8, estamos bien lejos de eso. Y con respecto a esta necesidad, el sector financiero ha dicho, pues necesitamos alinearnos con esa trayectoria. ¿Qué significa alinearnos con esa trayectoria? Ya lo voy a tomar, pero digamos ahí hay un esfuerzo importante y esto está atado a los esfuerzos de descarbonización o de iniciativas de sostenibilidad o lo que se llama PSI. ¿Qué pasa ahí? ¿Y cuál es el papel que juega el sector financiero y fundamentalmente también la industria de seguros, tanto desde la inversión como desde la suscripción? En un estudio reciente de CDP, lo que encontramos es que las emisiones financiadas representan 700 veces las emisiones de la operación. ¿Esto qué quiere decir? Que buena parte del esfuerzo que se puede hacer o que tiene que hacer en general el sector financiero, pero ahí hay un papel muy importante de la industria, está atado a cómo gestionamos esas emisiones financiadas y no solamente va por emisiones, sino también la exposición de esa cartera. Y ahí encontramos en ese estudio, este es de CDP, que por ejemplo a nivel global solamente 30% de las aseguradoras que están estudiadas ahí han alineado su cartera de suscripción con la trayectoria. En general, las tasas de conocimiento de lo que significan las emisiones financieras son muy bajas y ahí hay un esfuerzo bien importante por hacer. El tercer punto está atado a gobierno corporativo y a cómo esto se empieza a entender desde el gobierno. Yo creo que ahí hay uno de los retos importantes, lo muestra el estudio de la Super. Hay esfuerzos, mayor entendimiento cada vez más de la Junta, de las directivas, pero digamos el entendimiento de que esto es un tema de estrategia que debe venir desde la visión corporativa, desde la Junta, desde preguntarse esto, cómo incide en la estrategia de negocio de corto, mediano y largo plazo, es uno de los temas importantes. Sobre eso se enfoca, pues, es uno de los ejes de TCFD, pero el tema de gobierno tiene retos y ahí hay avances también importantes. Y el cuarto está desarrollado y gracias Evan por la gráfica, lo muestra muy bien, en nuevos productos, ¿no? y cómo esos nuevos productos pues atienden unas necesidades asociadas digamos, a dar mayor acceso a través de tecnología, a seguros paramétricos, a seguros colaborativos, ¿no? Como a nuevos enfoques frente a esto. Ahí yo creo que las lecciones fundamentales para el sector o digamos los aprendizajes que podríamos tener ahí es uno, medir riesgo, entender lo que significa ese riesgo. Ahí hay esfuerzos importantes que está promoviendo también Fasecolda sobre cómo incorporar nuevos modelos, pero sobre todo medir emisiones e impactos de lo financiado y de la cartera de suscripción es fundamental. Según la encuesta, hicimos un zoom para este estudio, solamente 70% de las aseguradoras en Colombia no miden emisiones, no tienen todavía medidas ni siquiera su operación. Y el reto, pues además, es sobre todo fundamental en la cartera financiada o en la suscripción. Entonces, ahí hay un reto muy importante. Entender qué significa esto. Uno de los aprendizajes creo importante de ese trabajo que hicimos es que el cambio climático parecía algo, la gestión del cambio climático aún sofisticado cuando todavía estamos muy inmaduros en la gestión ESG en general corporativa. Entonces, digamos que la agenda de cambio climático tiene que estar vinculada a una visión ESG del negocio o una visión de sostenibilidad en donde se incorpore en el entendimiento los temas ESG, de gobierno corporativo, ambientales y sociales, articuladamente con una visión de largo plazo, y ahí está el cambio climático. Entonces, digamos que va de la mano con robustecer una visión sostenible del negocio, ¿no? Y esto está en todos los niveles. Y el tercero, pues está muy atado a este entendimiento del riesgo en general. Ya lo mencioné, pero entender los riesgos y las oportunidades en los distintos ramos para la inversión, para la suscripción, en distintas trayectorias climáticas es un reto importante y ahí también hay un trabajo por adelantar.
Bueno, muy bien, Juanita y Mariana han tocado un tema fundamental y es que al final el gran aporte que puede hacer nuestra industria para enfrentar los riesgos que están asociados al cambio climático está justamente en el tema del aseguramiento. Y acá yo quisiera plantearle al doctor Mills la siguiente pregunta y es, nosotros sabemos que la contribución más evidente que tiene el seguro pues, para abordar estos desafíos es justamente el poder resarcir a las empresas, a las familias, a los hogares cuando se manifiestan los eventos que están cubiertos por las pólizas de seguros. Pero también somos conscientes que hay mucho más que podemos hacer, que hay un camino muy amplio para trabajar, especialmente para que los clientes puedan incorporar o para que podamos promover unas buenas prácticas o unos buenos comportamientos, especialmente en lo que tiene que ver con la reducción de su huella de carbono, de sus emisiones y, por supuesto, en que puedan prevenir la materialización de esos riesgos. Entonces, doctor Mills, a partir de su experiencia, ¿qué otras, usted nos mostró algunas en su conferencia, pero qué otras experiencias proactivas o qué otras experiencias innovadoras desde el seguro conoce usted que realmente estén promoviendo no solamente los temas de mitigación del cambio climático, sino especialmente lo relacionado con adaptación y resiliencia? Muchas gracias. Sí, hay muchos ejemplos a lo largo de la mitigación, adaptación, resiliencia. Yo puedo ofrecerles algunos adicionales en cuanto a la mitigación, que dentro de este contexto es la reducción de los gases de efecto invernadero. Hay dos ejemplos. Hace unos años hubo el uso de luces halógenas. Estas eran unos bombillos que son muy brillantes, pero producen mucho calor y estas luces estaban produciendo incendios. Hubo un incendio en el Winter Castle que hubo daños por $80 millones. Comenzó con una lámpara de halógeno que produjo un incendio en un castillo. Las compañías de seguros estaban muy conscientes de esto. Nosotros era pues un laboratorio de investigación energética y sabíamos que habían unos bombillos que eran eficientes, pero no producían tanto calor. Entonces las compañías de seguro comenzaron a apoyar esta iluminación eficiente en energía, reduciendo las emisiones de carbono, pero también reducía las pérdidas de incendios. Entonces eso es lo que hay que ver en el campo de los seguros. Ahí es donde hay estos co-beneficios o doble beneficios. Otro ejemplo, una compañía de seguros, la más grande en los Estados Unidos, que aseguraba a los arquitectos y a los ingenieros por errores cometidos en el proceso de diseño. Y lo que ellos encontraron es que la mayoría de las pérdidas que ellos con los que compensaban o le pagaban a los clientes tenía que ver con los aires acondicionados y con las calefacciones. Entonces, lo que causaba esta pérdida también estaba causando problemas energéticos. Entonces las compañías de seguros comenzaron a darle unos descuentos a los clientes. Era como un proceso de aseguramiento de la calidad para el sector de construcción que identificaban estos problemas antes de causar la pérdida. Pero esto también ahorraba energía porque identificaron otros problemas que causaban pérdidas energéticas. En cuanto a la adaptación, hay algo interesante que aún no lo han implementado como resultado de la innovación que se está dando. Hay unos enfoques que están siendo analizados por una compañía, unos agentes de seguros y por Nature Conservancy, financiados por el Departamento de Bosques de los Estados Unidos para evitar los incendios. Entonces ellos hicieron muchas modelaciones de los riesgos de estos incendios forestales y que estaban viendo si podían reducir las pérdidas, si hubiese unos bosques ecológicos. Entonces era
usar los bosques no para madera, pero para conseguir cierta resiliencia. Entonces eran incendios para estas áreas que estaban muy densas y así había menos probabilidad de causar incendios y vieron un potencial de reducción de pérdidas de 40% en California. Y la propuesta es esta reducción en la prima de 40% y redirigir esto para financiar bonos que le pagarían este cambio en la parte forestal. Entonces, este beneficio para reducir las pérdidas forestales serían usadas para manejar mejor los bosques. Este es un buen ejemplo de adaptación en cuanto a resiliencia. Hay un gran ejemplo. Hay un Institute for Business and Home Safety en los Estados Unidos. Es un grupo de investigación financiado que hacen pruebas en las casas para resistencia contra incendio, contra vientos, y durante muchos años tuvieron un sistema de calificación. Se llama el programa Fortified Program para las edificaciones, que tienen una lista de verificación que los hace menos resistentes a los incendios, a los vientos. Entonces, estas casas recibían una calificación porque eran resilientes, y a mí siempre me preocupó de que esto estaba ocurriendo, pero las compañías de seguros no la estaban utilizando, no le estaban dando los incentivos a los clientes, pero finalmente esto ha cambiado y lo están considerando, y es algo que ha producido muy buenos resultados. Y ahora las compañías de seguros y otras entidades en 15 estados están ofreciendo descuentos en las primas, descuentos hasta del 50% digamos, en las primas de reducción de incendios, vientos, si su casa es más resiliente. O sea que hay unos incentivos financieros a los más resilientes. Algunos ofrecen unas exenciones tributarias o unos endosos si usted mejora para tener una casa, una edificación más resiliente. Entonces, eso lo están haciendo en las nuevas edificaciones. Algunas trabajan con deducibles, algo otras financian estas inversiones a través de exenciones tributarias. Realmente es algo muy emocionante, y yo creo que esto es muy importante con relación al tema mencionado por Mariana. Yo realicé un estudio sobre seguros para el Banco Mundial, para la IFC, sobre el desarrollo verde, que sea bastante incluyente. Y yo creo que también necesitamos seguros incluyentes verdes. Esta campaña debe enfocarse en aquellos que no cuentan con seguros, para que los incluyan a ellos también y para que incluyan al resto de la economía. Estas son algunas ideas que quiero compartir con ustedes. Y yo creo que vale la pena recordar que una buena adaptación no necesariamente tiene que ser verde, y ser verde no necesariamente es una buena adaptación. Hay que mirar ambos de manera simultánea. Digamos, hemos visto mayor uso de aire acondicionado respondiendo ante el cambio climático. El mundo se está calentando, pero eso lleva a más emisiones de gases de efecto invernadero, o sea que es una adaptación leve. Imagínense la eficiencia energética digamos, en pueblos mundiales. Recuerden, la electricidad de la red es muy vulnerable a los incendios, a las inundaciones, o sea que la eficiencia energética es buena para la mitigación, pero no es resiliente si solamente dependen de la red. O sea, lo solar, lo eólico tiene mayor resiliencia para poder obtener una mitigación en las emisiones de carbono. Thank you very much, Dr. Mills. You have presented todas esas nuevas soluciones de aseguramiento que desde la industria de seguros se están promoviendo a nivel global, y donde ciertamente tenemos mucho por aprender, mucho por poder recibir en la experiencia colombiana. Pero no quiero cerrar este panel sin antes también compartir con todos ustedes dos
dos entregables que tenemos en este segmento. El primero tiene que ver justamente con ese estudio del que Juanita nos habló, un estudio que nosotros hemos denominado retos y oportunidades del cambio climático para el sector asegurador. Estamos hoy haciendo el lanzamiento oficial de este importante trabajo que, quiero mencionarlo nuevamente, no hubiese sido posible sin el apoyo y sin el acompañamiento de la Superintendencia Financiera, que nos permitió conocer la microdata anonimizada, valga la pena decir, respecto de los reportes que han hecho las compañías de seguros a la encuesta de cambio climático, y a partir de la cual pudimos entonces evidenciar pues cuál es el trabajo, cuál es el avance, pero también cuáles son los retos que tiene la industria de seguros para abordar todo lo relacionado con el cambio climático. Entonces, en algún momento producción nos va a compartir el QR para que ustedes puedan entrar a buscar el documento, y además de eso también contarles que si bien somos conscientes en la industria aseguradora de todo el trabajo que tenemos que adelantar, también hemos desarrollado un ejercicio para poder conocer cuál es la oferta de seguros verdes que la industria aseguradora pone a disposición de nuestro país. Es un primer gran ejercicio a través del cual hemos hecho un inventario sobre cómo está la oferta de seguros verdes en Colombia. El 80% de las compañías de seguros tienen soluciones verdes, así que definitivamente la industria ya está haciendo un trabajo importante en esta materia, y pues este es un documento que también esperamos que todos ustedes puedan consultar. Quiero agradecerle al doctor Mills por habernos acompañado, a Juanita y a Mariana por haber estado con nosotros y haber compartido estas reflexiones que realmente hablan del rol preponderante que tiene la industria de seguros como aliado del país, como aliado del gobierno en este gran reto de abordar y aprovechar las oportunidades que trae el cambio climático. Muchas gracias. Gracias.